Vámonos a otro punto de estos interesantes que tiene la exposición, que son sus maquetas. ¿Qué tan reales son? ¿Son hechas a escala? ¿Cuál es la importancia de las maquetas en la exposición? Bueno, las maquetas de la exposición, eh, bueno, hay una sobre todo porque claro, una maqueta depende el trabajo que lleve y el detalle tiene un precio u otro, ¿no? Cuando nos lo planteamos hicimos tres maquetas, una del Castillo de San Felipe de Barajas, otra del Castillo Grande de Santa Cruz y otra de San Luis de Bocachica, pero no pudimos hacer las tres de la calidad del Castillo de San Felipe. Eso es una maqueta digna de cualquier museo. La han visto autoridades de educación, catedráticos de historia, políticos, militares, ¿no? Y todo el mundo se ha quedado más. El que nos felicitó personalmente fue Su Majestad el Rey, don Felipe VI, cuando la conoció, porque esa maqueta se expone por primera vez en Cartagena de Indias, ¿no? Eso Esa es maqueta importante, disculpa lo que estás diciendo, el mismo rey está en Cartagena en la exposición que se hizo en Cartagena de India, en la sí, primera exposición. esa primera exposición que se hace, que es donde empieza la vida prácticamente de la fundación, ese es el embrión, se hace en un viaje que hace el rey para la cumbre de jefes de Estado iberoamericanos, ¿no? Entonces, lo Ujú. que nosotros pretendemos es que se agendara dentro de la agenda de los jefes de Estado, y lo conseguimos. Entonces, por allí pasaron todos los presidentes de gobierno, porque Excelente. eso era uno de mis sueños, ¿no? Que se hizo realidad, Que que sí. por fin todo Iberoamérica reconociera la importancia de Blas de Lezo. Si no hubiera Bueno, sido si Blas de Lezo no llega a estar donde estuvo y se porta como se portó, y sin la suerte no nos hubiera acompañado un poquito, ¿no? Y si Dios no hubiera querido y hubieran ganado los británicos, pues tú y yo no estaríamos hablando ahora mismo. así es. Y tú seguro que hablas inglés, pero yo no. Ujú. Entonces tenemos una lengua común. Tú, yo y 400 millones de personas más. Así es. De esos 400 millones, la gran mayoría son católicos, gracias a Blas de Lezo. Eso le Ah, mandé una carta al Papa para decirle que él debía estar más agradecido a Blas de Lezo, ¿no? claro. Porque él nunca se ha pronunciado. ¿Por qué? Porque, hombre, usted será Papa gracias a Dios, pero también gracias a Blas de Lezo. Hombre, Si claro. no hubiera ganado, usted se hubiera educado en la fe anglicana y hubiera sido otra cosa, pero no Papa. Así Entonces, es. Muy eh, cierto. Buen punto, muy buen punto. en esa exposición, y entonces nosotros esa exposición se abre y se inaugura al mes, tuvo 2 meses y medio, cuando la visita el don Felipe VI. Y además con una anécdota, ¿no? Y yo siempre decía, ay, no, claro, decía, joder, qué suerte hemos tenido. Lo defenestró Felipe V y mira, y el siguiente Felipe VI lo pone, ¿no? No había pasado nada de tiempo, ¿no? Bueno, es verdad que lo Muy defenestró cierto, Felipe V y Felipe VI lo volvió a poner. muy Entonces, cierto. el mismo rey, hay fotos en ese libro que tienes detrás, hay Sí. fotos que se le ve mirando la maqueta, ¿no? La maqueta tiene 400 soldaditos diferentes, de un tamaño, no hablar de escalas, porque la gente lo entienda, de escala de 1,5 centímetros. Aquí tenemos Este es uno. tu Blas de Lezo. Este es mi Blas de Leso. Sí, sí. Pues eso tiene 1,5 centímetros. Pues Ujú. así hay 400 soldados, ¿eh? Entre españoles, ingleses, Diferentes. diferentes, diferentes. Imagínense, para que la gente tenga idea de la importancia de la Una, exposición. una maqueta como esa tarda en construirse 1 año y medio. No tuvimos el tiempo necesario y hubo que construirla 9 meses, pero con mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Más, puedo decirte que la exposición se inauguró sin la maqueta y llegó 2 días antes que la inaugurase el rey y nos costó 2 días sacarla de la aduana por Tremendo. problemas legales, hasta que, bueno, o sea, tuvo que intervenir el ministro de Exteriores español, Margallo, Mm. y la canciller colombiana para que nos dejaran sacar la maqueta, porque llegaba Caramba. el rey bueno, el rey y todos los presidentes americanos, y no estaba la maqueta. Nosotros queríamos, estaba puesto en su sitio, esperándole su pedestal, pero no estaba la maqueta. Esa maqueta es una auténtica maravilla. Es quizás es de las piezas que más llaman la atención de la exposición. Qué belleza. Uniformes y la maqueta del Navío Galicia. Las otras dos maquetas son buenas, pero no tienen la calidad de esas. El hacer una maqueta hoy, al precio, lo que ha subido la vida de entonces y el trabajo, podría estar en más de 20.000, 25.000 euros. Qué Esa maqueta. tremendo.
claro, O y sea, con lo cual, los no, vale no es, a perfectamente. ver, es que es el trabajo no solamente del que hace la maqueta, del que Claro, hace todos los soldaditos. O sea, y antes que eso hay que hacer un estudio, hay que buscar planos, hay que informarse. Y claro, luego, o sea, y todo eso está construido con maderitas, el esqueleto, ¿no? claro. Sí, 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 Es un trabajo. perfectamente. Luego lo ves y no le das importancia, pero es un trabajo. Mm, tremendo. Vamos al tema de las pinturas. Volvemos, pero vamos a hablar específicamente de una nave hermosa que se ven en la pintura. Ah, esos son bocetos que nos cedieron los archivos el Museo Naval, ¿no? Son parte de una colección, de un libro, ¿no? Sobre historia, construcción naval, ¿no? Y Ujú. bueno, nos cedieron y cogimos, y lo tengo aquí a mi izquierda, pues he mirado para allá ahora, Qué eh, belleza. cogimos los navíos que estuvieron en la, que estuvieron en la batalla, ¿no? Y son pues, bueno, los bocetos que se presentaban antes de construir el barco. O sea, Tremendo. son una auténtica maravilla. Y puedo Tremendo. decir que esto lo escaneó la empresa que escanea todos los documentos del Museo Naval, ¿no? Que es del hermano de nuestro tesorero, por cierto. Y esta gente están especializados en, bueno, todo el mundo escanea, pero para escanear esto hay que saber. Hombre, Y yo te digo que te pongo el que yo tengo aquí con el original y no lo distingues. No se distingue. Eso es un trabajo muy bonito. Hay 4 láminas y de un valor, porque las puedes ver en el Museo Naval o en nuestra exposición, no hay más. Porque se firmó un acuerdo en que no se podían reproducir, ni vender, ni ceder, ni nada. son una verdadera joya. Estamos hablando de joyas lo que tiene la exposición. Hablemos un poquito del navío Galicia, la maqueta que tienen en esa exposición. La maqueta del navío Galicia está hecha por un señor que vive en Badajoz, bueno, nosotros lo llamamos Curro, todo el mundo, y Curro tiene maquetas suyas en los dos mejores museos navales del mundo, el de Londres y el de Madrid. Aparte, en Francia, en otros países hay Le maquetas suyas. trabajó a la competencia. Sí, bueno, es un profesional, donde le pagan va. Hombre, claro. Él es un... Nosotros tenemos de él exactamente tenemos 6 barcos, entre ellos un San Juan Nepomuceno, ¿no? Ujú. Maravilloso, que tiene 1,80 m de largo. Tenemos también una maqueta del famoso Glorioso, ¿no? Bueno, tenemos varios, ¿no? Lo que pasa es que tiene un tamaño tan grande que nunca hemos podido exponerlos, porque el problema es que cuando queremos hacer... Si yo no hiciera la exposición completa, necesitaría unos 500 metros. Caramba, tremendo. O sea, Así para que me hacerla... interesaría ver ese. Colombia no tiene pues idea de lo que pasa con San Juan Nepomuceno. Él es el patrón de la Armada Española. El primer barco, lo mencioné, donde estuvo Padilla, se llamó el Juan Nepomuceno. Y el eslava que está de parte de Bolívar en 1810, que queda con la Armada Española para ponerla contra España, también se llama Juan Nepomuceno. O sea que Sí, sí. ese patrón como que Ese barco estuvo en Trafalgar. estuvo en Trafalgar, claro que sí. Y ahí estuvo el almirante Padilla, en ese barco. Sí, ahí estuvo esto. Sí, Ahí sí. estuvo. Y él fue el único criollo con rango militar en el almirante. Volviendo al Galicia, el Galicia es el buque insignia de Blas de Lezo en el Caribe, ¿no? Ya. Entonces, Ese es el que tiene la autorización del rey de tener el escudo. no, el escudo puede estar siempre en cualquier barco que comande Blas de Lezo. Ah, ok. Es el escudo personal de Blas de Lezo. Ah, el personal, el que le otorgan. Si él va a otro barco, él lleva Se lo su lleva. enseña, su Ah, enseña, ok, ¿no? Entonces, perfecto. ese barco tiene otra curiosidad de que en un momento de la batalla, la batalla en Boca Chica, ¿no? Ujú. Pues le alcanzan unas bolas, ¿no? Eh, rompen astillas, lo clásico de la madera, y hieren a Eslava y a él, que estaban los dos sentados. Hay una historia que dicen que de las heridas que se le provocaron a Blas de Lezo, eso le ocasionó unos meses después la muerte. Hay un médico que tiene escrito su tesis doctoral sobre las heridas de Blas de Lezo, Antonio Pérez Piqueras, buen amigo y miembro de la asociación, que dice que él lo duda. No se sabe de qué murió, no se sabe. No se También se sabe. sabe que pueden ser unas fiebres, no se sabe. Pero ese barco lo intenta hundir Blas de Lezo, ¿no? Para que no lo cojan los ingleses, pero los ingleses llegan antes y apagan el fuego.
Y luego los ingleses lo utilizan ya dentro de la bahía de las Ánimas, en Ujú. Cartagena de Indias, a la bahía pequeña, ¿no? Lo meten allí y lo incendian para ver si consiguen incendiar Cartagena, cosa que no consiguieron. Y las propias fuerzas españolas lo cañonean para que se hunda. Y cayó más o menos, pues casi, yo te diría que como a 100 metros del muelle de los Pegasos, más o menos. O sea, que Interesante estaba... lo que estás diciendo y para que sepa la audiencia, dentro de las actividades que hace la Fundación y Antonio pues coordina, está hacer ese recorrido marítimo, lo hicimos en noviembre del año pasado, tuve el privilegio de estar ahí con un grupo excelente de personas, hicimos todo el recorrido y en esa recorrido que organiza la exposición, el que quiera, este año más adelante hablamos de eso, puede ver esos sitios históricos que se ponen en la exposición representados en lo que estamos conversando. Así que incluso hay datos también, hay dos y demos esas perlitas, aunque no están ahí. Un ejemplo, el África. Hablemos un poquito del África, hablemos un poquito de dos barcos que están ahí en No, Cartagena. el África y bueno, allí acabaron los 6 barcos que había en la escuadra, acabaron todos hundidos, ¿no? En Boca Chica está el San Felipe, ¿no? El Real Felipe está allí, que está, vamos, si un día tienes suerte y sabes mirar el sitio, puedes ver el bulto. Se han rescatado piezas por el Instituto Arqueológico de Colombia, ¿no? Y demás, cañones y algo, pero yo en mi primer viaje bajamos buceando, nada, si es que a pulmón puedes llegar, son 5 metros, ¿no? Llegas y lo tocas, ¿no? El resto no queda nada de ellos porque son zonas más profundas y demás, y todos fueron hundidos. El Galicia y el Felipe en Boca Chica y el África, el Constador y tal, estos se hunden porque formaban una línea entre Castillo Grande y el Manzanillo. Y por orden de Eslava, aunque hay alguien que dice que fue de Lezo, Lezo nunca hizo eso, fue Eslava, dio la orden, y Lezo le dice que no vale para nada hundirlos, porque la profundidad no le va a impedir el paso a los ingleses, como así fue, ¿no? Entonces, Lezo lo que esperaba era, pues hasta que los hundieran, llevarse por delante todos los barcos que pudieran ingleses, ¿no? Y Claro. esos están hundidos justamente, prácticamente en el medio de la bahía. Y los otros, o sea, no quedó ningún barco. Y el único que se tiene, o sea, que queda el peceo, ¿no? Es del San Felipe. Del El San que está vamos, si tú te pones en la puerta del castillo de San Fernando de Boca Chica, ¿no? Pues Ujú. está ahí mismo está, nada. Bueno. En esta oportunidad que estuvimos haciendo ese recorrido, incluso cuando íbamos hacia allá, tuvimos la oportunidad de ver un submarino de la Armada Colombiana saliendo en ese momento. ¿Recuerdas, Antonio? Sí, 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 Estabas sí. hablando del recorrido cuando pasa eso perfectamente. O sea, haciendo la cuña de que el recorrido vale la pena que lo vean, que lo hagan, que lo El recorrido programen. lo que intentamos hacer para no llegar hasta arriba es llevamos la misma ruta que llevaban los barcos ingleses para atacar. Entonces tenemos localizadas, que ya nada más que quedan, bueno, de alguna queda algo, de Chamba no queda nada, que son las baterías, las otras dos sí quedan restos, ¿no? ¿Dónde Mm, estaban esas baterías? Su misión era defender San Luis de Boca Chica, ¿no? sí. Bueno, pues enseñamos dónde estaban esas. eh, Mostramos donde está San Fernando hoy, eso era San Luis, ¿no? Entonces, los Ujú. restos que quedan de San Luis y lo que es nuevo también. Ya. Bueno, en algún viaje nos han dejado acercarnos y bueno, y en otros no nos han dicho nada y hemos entrado en San José, que la verdad que no sé por qué no permite, pero bueno, igual. Entonces, y luego damos la vuelta y en este viaje no lo pudimos hacer, pero paramos donde estaban los grandes hornos, el horno del diablo y tal, que Mm. esos hornos son muy importantes porque sin esos hornos Cartagena no existiría. Ahí es donde se sacaba la cal que hacía falta para las piedras. Y toda la piedra que hay en Cartagena de India es piedra coralina, no es Claro. granito, piedra Le coralina. dicen el corralito de piedra. Está sacada en tierra bomba. ¿Eh? El coral, Claro, esas piedras se trabajaban claro. muy duro, es durísimo, tanto como el granito o más, ¿no? Y se sacaban de ahí. Y se llevaban a Cartagena de allí, porque había momentos que por lo que es Boca Grande se podía atravesar. Cuando estaba la marea baja, pasaban carros y se llevaban. Pero gracias
a esos hornos, y tanto de cal como los hornos que se fabrican allí para producir ladrillos. La prueba que en Cartagena hay varios barrios, el Tejar de no sé qué, el Tejar, pues eran Claro. tejares donde se hacían tejas y ladrillos. Antes de que eso fuera así, pues Cartagena se quemó tuvo dos grandes incendios y muchos pequeños, porque el techo era de paja, entonces le metían fuego a la cocina y Claro, aquello seguía ardiendo. O sea así es. que en ese viaje también vemos eso. Subimos a la fortaleza del Ángel San Gabriel, que se hace después de la batalla de Carta del 41, que Ujú. sustituía a esas baterías que vimos anteriormente, porque desde ahí podían disparar para que los barcos no llegaran. Afortunadamente, nunca entró en batalla, porque después del ataque inglés del 41 nunca intentaron más tomar Cartagena de Indias. Yo creo que tantos ingleses, franceses y holandeses quedaron escarmentados, ¿no? Y Y vieron que ese no era el camino, que no, había no, que hacer otra no, estrategia que la no, hicieron. Ujú. Bueno, pasemos entonces, esos son datos que crean esa curiosidad precisamente al amante de estos temas. Y bueno, con todo este resurgimiento y cariño que se está dando entre Hispanoamérica con España, que le llamamos la madre patria a dolor de mucha gente, son temas que nos unen y que los amantes lo pueden encontrar en las actividades de la asociación. Vamos a hablar un poco de, ya pasando a los documentos. Los documentos son importantísimos. Si bien lo que acabamos de hablar son cosas importantes de recreación de contexto, hablemos de documentos exclusivos que tiene la fundación. Y la esos funda- documentos son claves. Hablemos de una carta a ver, específicamente de Blas de Lezo. el tesoro de la fundación son sus fondos. Todas las exposiciones son fondos de exposición, pero dentro de eso, los documentos. Tenemos, bueno, no grande, un pequeño fondo de documentos, y ahí caben destacar, hay varios, pero caben destacar dos. Uno es una carta, la única carta que se conoce manuscrita por Blas de Lezo. Blas de Lezo, por su problema del brazo, él no podía mover el brazo, tenía que apoyar el brazo para escribir en una mesa, porque del codo hacia el hombro no podía moverlo, entonces le costaba. Hay muchas cartas firmadas por Blas de Lezo, claro, tenía un pasante y un secretario que él firmaba, ¿no? Esa Ujú, carta es importante porque él escribe a su padre, le dirige a su padre y a su hermano, porque él está en Perú y lleva tiempo en Perú y está harto y tal de estar allí. Bueno, porque él va con una escuadra a los mares del sur, el jefe de la escuadra muere al poco tiempo de llegar a Urdizu y él se hace cargo de la escuadra, ¿no? Y entonces él tiene luego poco después un enfrentamiento grande con el virrey, ¿no? En el ujú. que parte de razón tenía Lezo, pero también el virrey tenía su parte de razón. Bueno, aquello se crea una guerra personal y el virrey se dedica a amargarle la vida a Lezo. La primera que hace, pues que no le paga el sueldo, que no hay dinero, que no sé qué. Se pegó 7 años sin cobrar, ¿eh? Sí, Bueno, imagínate. él tuvo la suerte que allí se casó con una mujer acabada, mucho más joven que él, y bueno, aunque él le daba todos los días al virrey la murga con su sueldo, imagino, pero bueno, lo cobró mucho tiempo después, muchísimo, ya estando aquí en la península, mucho tiempo después. Entonces, en esa carta le pide a su padre que se dirijan al rey, porque él ha escrito varias cartas a Patiño pidiendo el traslado por su malestar con el virrey. Y Ujú. entonces, bueno, pues Patiño no le hace caso porque es un personaje, sabe que fundamental e importante, que ha limpiado todo el Pacífico de piratas, ya no quedan piratas ni corsarios por allí. Y entonces, pero no le traslada, hasta que manda una carta para que el padre busque a alguien, lo que hoy sería un procurador, que para que entre en la corte y pida lo que él considera que le corresponde. Primero, él es general, pero al cargo de esa escuadra, el que había era un teniente general, que se le reconozca el cargo que está ejerciendo, el de teniente general. Claro, Segundo, que le paguen lo que le deben, que es mucho dinero, ¿no? Y que se le considere la antigüedad que lleva allí. O sea, no que me hagan hoy, no. Entonces, se lo pide al padre y le dice que sí, y tal, que él cree que los van a, pero que si no, que pide la licencia. Que él se retira, que se viene a vivir a España, con su familia, a dedicar a criar a estaba sus hijos cansado ya, sí. y a los negocios personales, ¿no? Patiño, que era un hombre muy inteligente, ¿qué hace? Le contesta como si la carta no hubiera recibido y nada más que le dice, según su carta y tal, tal,
porque esa carta, a ver, la Patiño la recibiría, no esa carta, la contestación que prepara el escribano, pero él lo que le contesta es que, bueno, le concede el traslado a la península, exactamente a Cádiz. Y bueno, la mala suerte que cuando él iba a salir para Cádiz, cae enfermo con unas fiebres y el viaje se demora un año. La mujer embarca embarazada, ellos no cruzan por Panamá, cruzan por Nicaragua, que es más largo el camino, pero es más fácil por los lagos y demás. Y la mujer en el viaje perdió al hijo del que estaba embarazada, ¿no? Ya. Entonces, la carta tiene la importancia de que pues, se ve perfectamente el enfado que tiene Blas de Claro. Lezo. Cuando él llega a Cádiz, al poco tiempo le recibe el rey y le concede todo lo que pedía en la carta y le manda una carta al virrey para que le pague. Tuvo Lezo que recurrir otras 2 veces al rey para que le acabara pagando porque el virrey don José de Armendáriz, el marqués de Castellofuerte, le seguía claramente puteando, no le pagaba, ¿no? Claro. Y era un tema personal. Ya la Y bueno, presión. este era vasco, o sea, con lo cual cabezón era y lo Vamos consiguió. a tener la oportunidad de ver la carta y vamos a ver algunos apartes de la transcripción de la carta que tenemos, de la paleografía de la carta. El otro documento que llama mucho la atención de la fundación es la declaración de guerra del rey George. Sí, esa declaración de guerra es nuestro último documento adquirido hace ya año y medio, que lo conseguimos en una subasta en Estados Unidos, y es muy importante porque no se conoce otro, ¿no? Ese documento, el Parlamento inglés obligaba al rey a colocar 7 carteles como esos en 7 puntos de Londres. Ujú, Yo doy por hecho que serían todos interiores, ¿no? Porque si no, con el clima de Londres, pero bueno, claro. el caso es que el único que se conoce es ese. Lo vimos en subasta, teníamos dudas si era original, no era original, y bueno, se compró. Cuando se recibió, se mandó a analizar y el documento es totalmente auténtico, es auténtico, Una y es muy joya. importante porque ahí el rey Jorge expone a su pueblo los motivos y razones por qué declaran la guerra a España, ¿no? Bueno, Tremendo. pues todo el mundo cuando declara la guerra, pues Estados Unidos cuando declaró la guerra a Saddam Hussein era que tenía armas nucleares, no sé qué, Claro. luego había lo que había, pero da igual, cada uno pone sus temas. Entonces lo importante de ese documento es, pues ahí puedes ver los argumentos que daban los ingleses, ¿no? Para la Ujú. guerra, la guerra del asiento de negros, que allí se llamó Guerra del Rey Jorge, y 100 años después, alguien la bautizó como la Guerra de la Oreja de Yankees. Su nombre es, para los ingleses, la Guerra del Rey Jorge, y en España es Guerra del Asiento de Negros, que fue motivado por el asiento de negros. Claro, que fue el Esos motivo dos del documentos. comercio que querían suspender en España. No, es que se acababa el contrato Se y España acababa no, el contrato. no quería renovarlo. Ellos sí, Claro. estaba cometida la Compañía de los Mares del Sur, que es la primera vez que se hace un lobby a nivel internacional, porque también presionó gente en España. A ver, en la Compañía de los Mares del Sur, el rey de España tenía acciones también, Claro. el rey Jorge. Ah, Por caramba. ejemplo, una anécdota curiosa es que cuando ya pierden en Cartagena de Indias, se retiran la armada inglesa destrozada y tal, ¿no? No me acuerdo el nombre, ahora un oficial inglés con 2 fragatas pasa por La Habana, ve aquello que no hay protección y ve ahí unos mercantes, entra y los destroza, ¿no? Ah, Y él creía que cuando llegara a Inglaterra le iban a poner 25 medallas, ¿no? Y lo que le eh, echaron fue un rapapolvos increíble, porque allí no había barcos de guerra y destroza 3 barcos que los hundió. Los hundió, ¿no? Pero ah, resulta que estos barcos estaban asegurados por el Lloyd, una compañía de seguros inglesa. Entonces, caramba. la bronca fue de narices, ¿no? Imagínate, pues. O O sea, sea, no podéis con Cartagena y encima tenemos que pagar a los barcos, ¿no? Bueno, pues eso fue. un Entonces, dato importante. Muy, sí, sí, muy, es una anécdota curiosa, ¿no? sí. Este mismo hombre, en su vuelta, intentó tomar La Gomera, en Canarias. Ah, Intentó caramba. tomar La Gomera, ¿eh? O sea, los ingleses también en la Guerra del Asiento intentan tomar Fuerteventura y La Gomera, que se Claro. salieron. El ataque a la Fuerteventura es muy curioso porque allí había la gente del pueblo, ¿no? Nada, no había militares, ¿no? Sí, claro. Había uno que era muy listo y entonces lo que hizo fue que cuando los ingleses desembarcan hay un par
unas decenas de soldados, ¿no? Habían preparado camellos y montaron una estampida de camellos que pasaron por encima de los ingleses, ¿no? Bueno, se retiraron, ¿no? En esta guerra del asiento, hay varios escenarios que son desconocidos por lo general, pero no desconocidos porque seamos lo que estamos diciéndolo, sino que la gente no los coordina muchas veces, pero también en Georgia, aquí donde yo estoy, en Florida estaba la misma guerra. Habían los ingleses destruido el fuerte Mosé, que fue el primer fuerte de negros libres que había, Estuvo el primer regimiento de negros claro, en Estados Unidos. que pertenecía a la corona española. Así es, y que Ahí se eran refugiaban totalmente libres. todos los negros que eran, lógicamente, muy maltratados, ¿no? Por Claro, los colonos ingleses, y claro. entonces cuando podían se refugiaban en Fuerte Mos porque era como una isla de salvación, ¿no? Se les Exacto. trataba bien y esta gente llegaron a armarse y a defenderlo, ¿no? O sea, Así es. totalmente. Ahí Y estaba luego, Menéndez, que era el líder de los negros, y esos negros venían de Georgia, de las plantaciones, de las Carolinas, y sí, como el trato inglés con los esclavos era tan cruel, porque primero que todo las familias eran desunidas, las separaban, en España la ley lo prohibía, lo otro era que cualquier intento era penado con una amputación recuerden a Kunta Kinte, que eso fue un clásico. Los ingleses amputaban los miembros. Lo otro era de que eran esclavos perpetuamente. En España, los esclavos tenían derecho a comprar su libertad. Las familias permanecían unidas y habían quejas que se podían poner ante la corona por maltrato. Y la persona, el amo, perdía la capacidad de tenerlos, la administración. Y pues esclavos habían en todo el mundo, habían esclavos blancos, la gente cree que esto se resume nada más a negros también, y habían esclavos blancos, habían esclavos de todo tipo, por todo el los mundo. habitantes de la península ibérica fuimos durante muchos siglos esclavos de los romanos y nos llevaban a Roma, eso es. Así es. Y los Y romanos antes nosotros fueron los griegos. los judíos de los Entonces, mira, egipcios. a lo que tú has dicho hay un tema muy interesante, ¿no? En Ujú. Cartagena de Indias, justamente detrás de la plaza de los carros, ¿no? Detrás, Sí, no me acuerdo el nombre de la calle, hay dos. Una la calle, no, la calle de Factoría no, es otra, no me acuerdo la calle. Bueno, ahí había lo que se llamaba alquiler de esclavos. ¿En qué consistían? Era un negocio. Yo compraba esclavos y a mí yo los alquilaba para trabajar en obras, cargar o descargar. ahí Bueno, está. entonces el esclavo recibía un porcentaje de lo que el amo cobraba, que no se lo daba, pero lo iba descontando de su precio para su libertad. ¿Mm? Qué buen punto. Eso es una cosa que como ahora hay mucho iluminado, ¿no? Y habla sin saber y sin Sí. haber leído, Ujú. los esclavos cuando llegaban a Cartagena de Indias se mandaban a tierra bomba y en un convento jesuita se los formaba como alfareros, depende de sus dotes, lo que fuera. Y esta gente tenían trabajos cualificados, muchos de ellos, ¿no? Ujú. Y se buscaron la vida y se pagaron su independencia. Así es. Entonces, sobre los cuentos, ahora cuando vas a Cartagena, algunos que hay por ahí, sobre todo Gesemaní y tal, que ves mucho Ujú. cartelito, ¿no? Con el tema de nuestras raíces afro y tal. Claro que hay raíces afro, claro que las Claro. hay. Pero si hubiéramos sido tan malos, no hubiera quedado un negro. Porque a Así ver es. cuántos indios norteamericanos quedan vivos. Ni menos de 1 millón, contra Claro, 262 millones claro, que claro. tenemos Pero nosotros, que tú hablan vete, además de su lengua, el castellano. Vete a Argentina. Aquí Claro, tenemos un ejemplo muy conocido, el Cholo Simeone, Cholo indio, ¿no? La cara que tiene. En claro, Perú, en Chile, claro, cualquier isla, ¿no? claro, Entonces, esa es la diferencia, ¿no? así Entonces, es, si hay negros en el Caribe y en Sudamérica, es porque nos mezclamos con ellos, se mezclaron, ¿no? Ya hay, ¿no? así es. Entonces, Ahora, mira, importante de que los negros en Cartagena estuvieron peleando contra los ingleses, muchos en su propia voluntad. Mientras tanto, los ingleses traían de Jamaica 500 negros macheteros esclavizados de plantación. utilizaron de carne de cañón. Bueno, hay una Trajeron la cosa. carne de cañón en Cartagena. Perdóname Exacto. que haga un inciso porque hay un tema que tú no has tocado y, aunque lo conoces, pero creo que a lo mejor es por un tema como eres el anfitrión de educación. No Ujú. has comentado que con Blas de Lezo lucharon sefarditas.
Eso es había un punto judíos. que es para hablarlo y claro que Ahí sí. hubo gente, muchos de ellos provenían de Portugal, Así lo es, que había allí. Pero esa gente luchó al lado de Blas, que muchos podían tener motivos pensando sus antepasados que habían sido expulsados de España, ¿no? claro, Pero yo creo que cuando llega la verdad, te pones al lado, ¿qué estaban haciendo? Defender sus casas, sus bienes que tenían en así es, Cartagena. Era gente, la mayoría se dedicaban al comercio. claro, Había tanto sefarditas como judíos conversos. Y todos así lucharon así es. al lado de las fuerzas hubo una fuerte milicia popular. ¿Eh? Así es. Entre Eh, esos se destacan los barros, hablaremos de eso la próxima vez, que eran judíos portugueses que llegaron con Heredia y lógicamente estuvieron defendiendo a Cartagena. Eso hablaremos después. Para pasar en el siguiente punto, vamos a hablar del contexto que estaba pasando con la llegada de Blas de Lezo ahí. Ahí quedamos.